Hola, buenas. Vamos a hacer un ejercicio del movimiento armónico simple, de la energía del movimiento armónico simple. Nos preguntan que cómo va a variar la energía mecánica de una partícula que tiene un movimiento armónico simple en cada uno de estos casos de aquí. En el primer caso, cómo va a variar la energía mecánica cuando se duplica el periodo. En el segundo caso, cómo varía esta energía mecánica cuando se duplica la frecuencia. El tercer caso, si se duplica la masa, y ya en el cuarto caso, si se duplica la amplitud. Entonces, vamos a apuntar la ecuación de la energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética, por una parte, es una energía, una característica de los cuerpos que se están moviendo y es un medio de la masa del cuerpo que se está moviendo por la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado del cuerpo que se está moviendo. Y teníamos que la velocidad en el movimiento armónico simple se obtenía derivando la ecuación de la posición respecto del tiempo. Entonces tenemos que derivar esta ecuación respecto del tiempo, la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, si hacemos esta derivada, entonces nos queda como la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Vale. Perfecto, entonces fijaros que la velocidad al cuadrado será igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y también fijaros que tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que 1 es igual al seno al cuadrado de cualquier ángulo alfa más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo alfa. Por tanto, tendremos que el coseno al cuadrado de omega t más phi será igual a 1 menos el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, si sustituimos esto aquí, la velocidad al cuadrado se nos queda del siguiente modo. Se nos queda como la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por 1 menos el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Ahora fijaros qué ocurre si metemos la amplitud aquí dentro del paréntesis. Tendremos que la velocidad al cuadrado será igual a la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros que aquí justamente tenemos la ecuación de la posición respecto del tiempo, por tanto esto lo podemos sustituir por x al cuadrado, ¿no? Porque está todo elevado al cuadrado. Entonces, bueno, esta velocidad al cuadrado se nos queda como la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Y ahora podemos sustituir esta expresión de aquí, ¿verdad? Porque esto es la velocidad al cuadrado. Entonces, esto se me quedará como un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Y bueno, todo esto lo puedo quitar, simplemente ha sido para explicaros de dónde viene esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta formulita de aquí. Entonces, bueno, me voy a quedar con esto, ¿no? Bueno, incluso podría ponerlo de esta forma mejor, para que se vea más claro. Esto implica que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Y me voy a quedar con esta formulita de aquí, la voy a recuadrar porque la voy a utilizar después. Por otro lado, la energía potencial, bueno, se define como un trabajo. La energía cinética también se puede definir como un trabajo, ¿vale? Yo simplemente he puesto la expresión directamente.
Y bueno, esta energía potencial se define como el trabajo que tiene que hacer una fuerza para vencer la fuerza recuperadora del movimiento armónico simple y desplazar el oscilador desde la posición de equilibrio hasta una cierta distancia respecto de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, bien, tendremos que este trabajo se define como la integral definida del producto escalar de la fuerza que tiene que vencer a la fuerza recuperadora del movimiento armónico simple por el vector diferencial de x. Entonces, bueno, ¿qué es esto de aquí, no? Ahora la pregunta es, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver, tenemos aquí, imaginaros esta masa m que está sobre la posición de equilibrio y nosotros queremos desplazarla, por ejemplo, hasta esta posición x. ¿Vale? Entonces tendremos que hacer una fuerza, voy a pintarla, tendremos que ir haciendo una fuerza que venza a la fuerza recuperadora. La fuerza recuperadora es una fuerza que siempre va dirigida hacia esta posición de equilibrio. Vale. Entonces, esta fuerza de aquí es esta fuerza, la fuerza que tenemos que hacer para vencer la fuerza recuperadora y así poder desplazar esta masa una cierta distancia x respecto de la posición de equilibrio. Vale. Por otro lado tenemos este vector de aquí y este vector es un vector infinitésimamente pequeño, ¿vale? Por eso lo dibujo así tan chiquitito. Y fijaros, lo importante de este dibujo es darnos cuenta de que este vector de aquí es paralelo a este vector de aquí. Son paralelos, están sobre la misma dirección, ¿no? Y están apuntando, tienen el mismo sentido, por tanto son paralelos. Y por tanto, este producto escalar se me quedará de esta forma. Pongo la integral definida y se me quedará como el módulo de este vector por el módulo de este otro vector de aquí. Y ya está, así de simple. Bien, pero ¿quién es la fuerza? ¿Quién es F? Bueno, pues por la ley de la dinámica tenemos que F es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Entonces sustituimos 0x y esto será a la masa y voy a poner una prima, ahora veréis por qué, por la aceleración prima por diferencial de x. Pero ¿quién es esta aceleración ahora? Bueno, pues tiene que ser una aceleración opuesta a la aceleración que provoca la fuerza recuperadora, porque esta fuerza es una fuerza que está venciendo a la fuerza recuperadora. Y bueno, tendremos que la aceleración que provoca una fuerza recuperadora en el movimiento armónico simple es la aceleración del movimiento armónico simple, que se expresa como la derivada de la ecuación de la posición respecto del tiempo. Y esto entonces será igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por, bueno, voy a poner, será la derivada respecto del tiempo de la ecuación de la velocidad que la hallamos antes, es la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y si ahora hago la derivada, pues será menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y fijaros que aquí vuelvo a tener la ecuación de la posición respecto del tiempo, entonces esto lo puedo sustituir por x. Y esto será igual entonces a menos la frecuencia angular al cuadrado por x, ¿vale? Sí, la frecuencia angular al cuadrado por x. Esa será la aceleración que provoca la fuerza recuperadora. Y fijaros que esta fuerza es opuesta a la fuerza recuperadora, porque la vence. Por tanto, A', esto de aquí, será igual a menos A'.
menos la aceleración que provoca la fuerza que vence a la fuerza recuperadora. Entonces, bueno, esto y esto se me convierte en más, y bueno, tendré, por una parte, la masa sale fuera de la integral porque es una constante, entonces tendré que esto es la masa por la integral definida de la frecuencia angular al cuadrado por x diferencial de x. Y bueno, la frecuencia angular al cuadrado también sale fuera porque es una constante, entonces será la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la integral definida entre 0 y x de x diferencial de x. Y ahora esta integral es muy facilita. Esto será la masa por la frecuencia angular al cuadrado por 1/2 por x al cuadrado. Reordenando términos, tenemos que esto es 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x al cuadrado. Vale. Esto lo puedo borrar, simplemente ha sido para deducir la expresión de la energía potencial. Y bueno, por tanto tendré que la energía potencial será igual a esto de aquí, a 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x al cuadrado. Vale. Perfecto. Entonces, ahora ya estoy en condiciones de averiguar la energía cinética. Vale. Y sí, bueno, puedo averiguarla ya. Entonces, por estos asteriscos de aquí tenemos que la energía mecánica será igual a esto de aquí más esto de aquí. Es decir, será igual a 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado más esto de aquí, 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x al cuadrado. Bueno, sacando factor común, tendré que esto es 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado. Y bueno, x y x al cuadrado se anulan, entonces tendré 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y esto será la energía mecánica, es decir, tengo que la energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y bueno, fijaros que puedo sustituir la frecuencia angular, ¿vale?, en función del periodo y del tiempo. Tengo que la frecuencia angular es 2pi, y en función del periodo y de la frecuencia, es 2pi por la frecuencia igual a 2pi entre el periodo. Entonces, bueno, sustituimos aquí y tendremos que esto será 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Vale. Y también, si lo sustituimos la frecuencia angular en función del periodo, pues tendremos 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado entre t al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Vale, pues me voy a quedar con estas expresiones para la energía mecánica, ¿vale? Esto será igual a la energía mecánica. O bueno, incluso para que quede más clarito, lo que voy a hacer es, voy a borrar esto de aquí. Esto ha servido solo para deducir la expresión de la energía mecánica. Y lo voy a apuntar aquí. Por asterisco, tenemos que la energía mecánica es igual, por una parte, a 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado por la
frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y también es igual a 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado por la amplitud al cuadrado, ¿vale? Y me quedo con esto de aquí. Entonces, aquí hay alguna cosa ya importante. Podemos darnos cuenta de una cosa importante. Fijaros que la energía mecánica depende de constantes del movimiento armónico simple, porque la masa es una constante, el periodo es una constante, el número pi es una constante y la amplitud también es una constante. Por lo tanto, tenemos que esta energía mecánica implica que la energía mecánica es constante. Perfecto. Bueno, pues si es constante, entonces la energía mecánica será igual a la energía cinética máxima, porque fijaros que esto implica que la energía cinética máxima, bueno, se dará cuando la posición es cero, es decir, cuando la partícula esté pasando por el punto de equilibrio. Porque fijaros que aquí la posición está restando, ¿no? Entonces tendríamos que es 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado, que es justamente, fijaros, la energía mecánica. ¿Vale? Entonces, bueno, si ponemos aquí asterisco 2, este sería asterisco 1, asterisco 1, asterisco 1, si ponemos aquí asterisco 2, tengo que la energía mecánica es igual a la energía cinética máxima. Vale, pues con esto ya estamos en plenas condiciones para poder hacer los apartados. Vamos con el apartado A, nos dice que se duplica el periodo. Vale. El apartado A. Entonces tenemos una energía mecánica, bueno, tenemos primero un periodo T sub 1 y después vemos que se duplica el periodo, es decir, tenemos un periodo T sub 2 que es igual a 2 veces T sub 1. Vale. Entonces esto implicará que la energía mecánica 1, es decir, la energía mecánica que tiene cuando el periodo vale T sub 1, es igual a, vamos a hacerlo en función del periodo, que está aquí, será igual a 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado entre T sub 1 al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Perfecto. Y tendremos que la energía mecánica 2 será igual a 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado entre el periodo 2 al cuadrado, pero el periodo 2 al cuadrado es 2 veces el periodo 1 al cuadrado, es decir, será 4 veces T sub 1 al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces, 1/2 y 1/2 se va, la masa se nos va, el periodo al cuadrado se nos va y la amplitud también se nos va. Y 4pi al cuadrado también se nos va. Es decir, que si hallamos la relación, vamos a seguir por aquí, entonces si hallamos la relación entre la energía mecánica 1 y la energía mecánica 2, cuando se duplica el periodo, pues será igual a 1 entre 1/4. Por tanto, bueno, esto es igual a 4. Y por tanto, tendremos que la energía mecánica 1 es igual a 4 veces la energía mecánica 2. Es decir, que la energía mecánica, cuando se duplica el periodo, decrece 4 veces. Entonces, tenemos que decrece 4 veces. ¿Vale? Vamos a ver ahora
qué ocurre cuando... Creo que era cuando la frecuencia se duplica, ¿no? El apartado B, sí. Cuando se duplica la frecuencia. Entonces tenemos una frecuencia, f1, y después tenemos otra frecuencia f2 que es 2 veces la frecuencia f1. Entonces la energía mecánica en función de la frecuencia la tenemos aquí, ¿no? Será 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado por f1 al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y tenemos que la energía mecánica que va a tener el oscilador cuando se duplica la frecuencia del movimiento armónico simple, pues será igual a 1/2 de la masa por 4pi al cuadrado por f2 al cuadrado, es decir, por esto de aquí al cuadrado, es decir, 4 veces f1 al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Entonces, si hallamos la relación como antes, es decir, hallamos esta relación, la energía mecánica 1 entre la energía mecánica 2, pues fijaros, 1/2 y 1/2 se va, la masa se nos va, 4pi al cuadrado se nos va, la frecuencia al cuadrado se nos va y la amplitud al cuadrado se va. Es decir, que tenemos que esto es igual a 1/4, perdón. Bueno, y por tanto tendremos que la energía mecánica 1 será igual, bueno, 4 veces la energía mecánica 1, voy a pasar el 4 al otro lado, que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces 4 veces la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Que la energía mecánica 2 ahora es 4 veces más grande que la energía mecánica 1 y por tanto aumenta 4 veces. Aumenta 4 veces. Vale. Vamos a ver qué ocurre en el apartado C si se duplica la masa. Bueno. C. Fijaros que tenemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética máxima. Y bueno, tenemos una masa m1 y ahora la masa pasa a valer, la masa m2 pasa a valer el doble, es decir, 2 veces la masa m1. Por una parte, la energía mecánica 1 pues será igual a la energía cinética máxima 1, ¿vale? Y bueno, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, por tanto la energía cinética máxima será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado máxima, ¿vale? Y aquí m1. Y tenemos que la energía mecánica 2 será igual a la energía cinética máxima 2, y eso será igual a 1/2 de la masa m2, pero la masa m2 es 2 veces la masa m1, así que lo pongo 2 veces m1 por la velocidad al cuadrado máxima. La velocidad al cuadrado máxima. Fijaros que la velocidad de un oscilador con movimiento armónico simple no depende de la masa, por tanto esta velocidad y esta de aquí es la misma, ¿vale? Entonces, si ahora hallo la relación entre estas dos energías mecánicas, es decir, hallo esta relación, energía mecánica 1 entre energía mecánica 2, pues fijaros, 1/2 se nos va, la masa 1 se nos va y la velocidad al cuadrado se nos va. Entonces esto será igual a 2. Uy, a 1/2, perdón. Esto será 1/2 y por tanto tenemos que 2 veces
la energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. ¿Qué ha ocurrido? Que ha aumentado la energía mecánica en un factor de 2, ¿vale? Aumenta 2 veces, se duplica, vamos, aumenta 2 veces o se duplica, es lo mismo. Bien, pues ya tenemos el apartado C y ahora vamos al apartado D, si se duplica la amplitud. Bueno, no sé si le habíamos dado solamente en función de la amplitud. Bueno, si no lo hacemos ahora y ya está. D, tenemos una amplitud y después tenemos otra amplitud que es 2 veces la amplitud que tenía al principio, A sub 1. Entonces, bueno, la energía mecánica 1 será igual a 1/2 de la masa, fijaros, 1/2 de la masa por esto de aquí, ¿vale? Pero esto de aquí, ¿quién es? Es la frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Por escribir menos. Entonces tenemos aquí la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Si no me equivoco, sí, vale. Bueno, y entonces tendremos que la energía mecánica 2 será igual a 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado, bueno, aquí supongo, por la amplitud 2 al cuadrado, pero la amplitud 2 al cuadrado es 2 veces la amplitud 1 al cuadrado, es decir, 4 veces la amplitud 1 al cuadrado. Entonces, seguimos por aquí. Y bueno, fijaros, 1/2 se nos va, la masa se va, la frecuencia angular al cuadrado se va y la amplitud 1 al cuadrado se va. Entonces, esto es igual. La relación entre estas energías mecánicas será igual a 1/4. Y por tanto tenemos que la energía mecánica 1, bueno, 4 veces la energía mecánica 1 es igual a la energía, bueno, energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. Esto quiere decir que aumenta 4 veces. Bueno, y con esto ya hemos contestado todos los apartados de este ejercicio.